en ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Estoy en ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a... En esta noche Dios nos fue guiando a que podamos ser entendidos en Él, a que los velos se quiten, que podamos entender y aclarar muchas cosas que muchas veces pensamos en nuestras formas que son correctas. El tema es que nuestra vida trascienda en este mundo, transitemos y nos quedemos con un criterio que podamos decir, yo estoy bien con Dios. Y que nos presentemos delante de Él y Dios nos haga las preguntas y busquemos justificarnos. Yo digo, Dios siempre nos va a recordar, porque todo está anotado, que tal día, en tal fecha, en tal hora, Dios nos convocó, Dios nos habló algo, Dios nos dijo algo. Y ustedes verán que el Espíritu Santo nos fue guiando, aunque nunca pensé que iba a hablar un poquito de la vida de Pablo antes de empezar a predicar. Pero qué bueno es tener el corazón dispuesto para escuchar lo que el Señor quiere aclarar, lo que el Señor quiere entender. Y les pedí a los hermanos que oraran por mí para poder ser sencillo en las formas de hablar, no usar palabras difíciles, pero que podamos entender el llamado de Dios, que podamos entender este llamado a su voluntad. ¿Y qué quiero decir con esto? Mire, yo le quiero hacer un ejemplo. Todos llegamos por alguna situación y eso es verdad, que en la Biblia vemos que Dios preguntó, ¿qué quieres que haga? Vamos a ver muchas situaciones donde Jesús en algún momento sanó a alguien, en algún momento hizo milagros y en algún momento le preguntó también, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero una vez que Dios hizo, Dios les dijo, ¿me quieres seguir? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y eso por ahí no está claro en la gente. El seguir al llamado de Dios. Y esto, claro, es fácil. Usted póngase a pensar que usted llegó acá a esta casa, a este lugar, porque usted quiere congregar y usted no entiende que es el Espíritu el que los convocó. Usted puede pensar, bueno, porque yo quiero congregar en algún lado. Y usted no entiende que es el Espíritu Santo el que lo ha convocado. Y usted contento así porque, uy, cómo me gusta, todo lindo. Y el Espíritu Santo le dice, bueno, vas a tener que dejar el trabajo y vas a tener que buscar otro trabajo. Ah, no, yo no le voy a obedecer al pastor lo que me está diciendo y a los hermanos lo que me están diciendo. Entonces, ¿en qué está usted? Son temas que no están claros. Usted póngase a pensar que el Señor le dijo tus deportes, tus sueños, tus anhelos, tus planes, los vas a tener que dejar. Claro, es fácil decir yo creo en Dios. Pero cuando Dios te empieza a decir vas a tener que dejar esto, vas a tener que dejar esto, Gaby, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no? ¿Se da cuenta? Y no le estoy diciendo algo que Dios no me haya dicho. Si Dios me dice algo, se lo voy a decir. Si Dios le dice algo a un hermano que anda en la verdad, porque eso es algo también que tenemos que tener mucho cuidado, que anda en la verdad, usted tiene que entender que Dios le está hablando. ¿Se entiende? Dios le está hablando. Pero es fácil muchas veces nosotros decir, Señor, yo creo en vos y así en esa forma muy imaginaria.
Sí, porque yo creo que Jesús murió y que resucitó al tercer día y nada más. Hay mucho para entender, hay mucho para conocer en lo que es estar en Cristo, lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Y déjeme avanzar, no se apresure. Y yo quiero pedirle algo que le pedí a los hermanos que oraran por mí, porque pues, se puede malinterpretar que yo estoy para retar o yo estoy para imponer. A ver, alguien que ama, ¿qué hace alguien que ama? ¿Qué dice la palabra? Dios el que ama corrige. Una hermana, si no me equivoco, fue Débora Gasoli. Ponía en el estado cuando alguien entiende que está siendo disciplinado y que muchas veces se enoja. Y esto es llevado a la iglesia cuando alguien habla, alguien que está como autoridad y habla, y uno se puede enojar, ya me tiene cansado con esto, ya me tiene harto con esto. Y no entender que lo que Dios está hablando es para el bien, es para el bien, es para el bien. Claro, porque nuestra mente se dispara. Nuestra mente se dispara en, pero yo sabes que no conozco un lugar que se equivocaron. Pero yo conozco un lugar que hicieron malas cosas. Yo conozco que el ser humano se equivoca. ¿Sabes qué? Si vos te quedas en ese criterio, se te va a pasar la vida y nunca vas a entender nada de Dios. Y como lo he dicho a muchos, quizás antes uno pensaba que era para amontonar gente en un lugar. No nos toca eso. Lo que el Espíritu Santo vaya a añadir a este lugar será lo que el Espíritu Santo añada. Perdón, me estaba moviendo, Pepo, perdón. Lo que el Espíritu Santo añade, pero tengo que dejar claro. ¿Qué tengo que dejar claro? Que si uno no cree, se va a tener que examinar que se le pasó la vida. Se le pasó la vida. Y acá la Biblia habla que yo tengo que creer y obedecer. Y como siempre digo, oremos al Señor. Y que no sean las emociones los que nos jueguen una mala pasada, porque muchas veces las emociones nos llevan como un sapo que va buscando un agua, otra agua, otra agua, otra agua, y nunca se queda en un estanque, porque no le gusta lo que le dicen. Nosotros en Cristo no podemos andar de aquí para allá. Nosotros en Cristo fuimos llamados y fuimos asignados para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos haga entender lo que Él quiere para con cada uno de nuestras vidas. Ustedes verán que la radio empieza con un tema plataforma. Plataforma tiene que ver que Dios ha puesto una base para que vos seas impulsado a lo que Dios quiere. Pero muchas veces eso no está claro. Y déjame avanzar un poquito. Quiero avanzar rápido. Estuvimos hablando cuando comenzó la reunión, estuvimos hablando del libro de los Hechos, esta porción de Hechos 8, versículo 29 al 31, donde el Espíritu Santo lo envía a Felipe, y lo envía y lo conecta con el eunuco. Y el eunuco no entendía lo que leía. Y cada uno de nosotros no entendíamos nada. No entendíamos nada. Si usted me pregunta a mí cuando se me predicó el Evangelio, yo no entendía nada. Yo lo miraba al pastor que me instruyó y me enseñó y decía, no entiendo nada. Pero el Espíritu Santo, a pasar el tiempo, me fue dando a entender. Y eso Dios quiere hacer con sus vidas. Y acá el eunuco dice, ¿y si no hay alguien que me enseñe, cómo voy a entender? Nosotros necesitamos dejarnos enseñar. Porque muchas veces podemos más hoy en día, que tenemos tanto para ver en las redes sociales, y es un problema. Porque se empieza a juzgar, mira lo que dice acá y mira lo que dice el pastor. ¿Qué problema ese? ¿A dónde te asignó Dios? ¿Acá o a otro lugar? Esa sería la pregunta, ¿a dónde te asignó Dios? ¿Te asignó a esta casa o te asignó a otro lugar? Porque si te asignó a otro lugar, y bueno, seguí en ese lugar. Pero que no se te vaya la vida. Porque si Dios te llamó, es porque Dios te quiere enseñar algo en esta casa. Cuando hablo de casa, hablo de un lugar donde Dios nos asignó para la palabra, para enseñarnos, para instruirnos. ¿Estamos acá? Entonces, necesitamos entender que Dios nos ha conectado, nos ha traído y nos ha hecho unirnos. Nos ha unido en Él para que aprendamos y entendamos. Ustedes verán que
que en la carta de Oseas, en el Antiguo Pacto, el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto muchas veces es lo que se está viendo hoy en el mundo. ¿Cuánta gente asiste a salones, pero que sus vidas se están yendo de este mundo sin haber entendido el llamado de Dios, sin haber entendido nada? Solamente se acostumbraron a escuchar una canción, a decirle gracias a Dios, y eso es toda su vida en Dios. Pero no entienden lo que Dios ha convocado. ¿Estamos acá? Hemos trabajado en estos últimos años porque hemos entendido que de alguna manera todos se han alineado al mismo pensamiento. Oramos por eso. Porque uno podría decir, porque, wow, mire cómo es el Señor. Me acuerdo que donde congregaba, donde yo asistía, donde estaba, Dios me había llamado allá en Córdoba, estaban aquellos que son autocrítica, ¿viste? Que todo el tiempo están con la crítica. Y a veces cuestionaban la palabra y decían, no, capaz que hoy tenía que haber predicado algo de evangelismo, porque había mucha gente, había que evangelizar, Decía, ¿quién te dijo eso? Si es el Espíritu Santo lo que quiere predicar, Él es el que dice lo que se va a predicar. ¿Quién te dijo que tenemos que predicar lo que a uno se le antoja? Y esos son criterios de personas que no entienden. ¿Y qué quiero llegar con esto? Que muchas veces uno se le pasa la vida y no entiende que Dios está hablando de un tema y cree que son por tal reunión como nos pasó el sábado. ¿Cuántos podríamos haber pensado, por qué no predicó el pastor de Pascua? Claro, porque según la ocasión, hay una canción, según la ocasión, camaleón. Según la ocasión prediquemos. No, esto no es según la ocasión, esto es lo que el Espíritu Santo quiere. Y la verdad que uno decía, era Pascua, donde el mundo, donde muchos lugares hacen memoria, las religiones. El pastor predicó, el que no trabaja no coma. Y claro, porque el Espíritu Santo quiso que hablara de eso. ¿Se entiende? Y muchas veces nosotros pensamos que son lo que a uno se le antoja. ¿Y qué quiero hablar con esto? Que usted tiene que entender que Dios nos ha estado alineando a todos, porque lo que usted verá, que Dios ha estado trabajando a todos por iguales, porque todos son parte del cuerpo. Entonces estamos hablando a todos por iguales. Podríamos haber hecho esto. Bueno, vamos a hacer esto. Los que quieran aprender, les damos seminario. Y los que no, bueno, que se jodan. No, todos tienen que ser por iguales. Estamos hablando de la carta de Efesios 4, el versículo 11 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hemos trabajado en que todos entiendan en el crecer, que lo que llevan dentro, para qué fueron llamados, y hemos estado trabajando para alinearlos a todos. ¿En qué? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al varón perfecto. Pero uno podría decir, bueno, los tengamos con una palabrita cada uno y le demos seminario a los que quieren. No, todos tienen que saber. Por eso a todos se les ha estado hablando lo que es estar en Cristo, lo que es obediencia, lo que es rendir el corazón a Dios y todos los temas que hemos estado hablando. Entonces, lo que quiero hablar en esta tarde, ya noche, que el tema a desarrollar en la semana es avanzando desde el entendimiento. Uno no puede avanzar si no entiende primeramente. Hay gente que se pregunta, ¿por qué no me ponen en nada? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué a mí no me buscan? ¿Por qué será? Porque hay algo que no entendió. Porque cuando entienda, va a ser útil. Porque hasta el momento es inútil. Y no estoy criticando, estoy hablando lo que la palabra enseña. Usted póngase ya a pensar, yo llegué a la congregación, yo pensaba en mis cumpleaños de mis familiares, y yo decía, uy, el pastor no me pone nada. Escuchen esto, porque esto capaz que le puede aclarar algo. Y yo decía, no, el pastor ese que siempre tiene los escogidos, los preferidos. Ahí estaba yo, metido en esa murmuración. Y así me iba, ¿no? Porque cuando murmura, el diablo tiene puerta abierta tremendamente en el hogar. Ahora, ¿qué pasó?
orando, el Señor me dijo, vamos a charlar, vamos a hablar. Y me dijo, ¿dónde estabas vos cuando venía el aniversario tal día? Me fui de viaje. ¿Dónde estabas vos cuando el pastor dijo, vamos a refaccionar tal cosa? Me fui a un cumpleaños. ¿Dónde estabas vos cuando el pastor dijo, vamos a congregar por un cierto tema? Me fui a pasear. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se va pasando la vida en criterios propios? Y si no entendemos primero, ¿cómo vamos a poder ser usados por Dios? Si primero no entendemos, necesitamos entender. ¿Estamos acá? Entonces vamos a avanzar desde el entendimiento. Vamos a avanzar. Hemos estado compartiendo estos últimos meses Romanos 12:2. Renovados en el entendimiento. Por eso congregamos, porque necesitamos cambiar nuestras formas de pensar. Necesitamos cambiar esas formas de criterios nuestros. Y necesitamos entender a la luz de la palabra. Por eso debemos congregar y ser renovados. Amén. Es lo que hemos estado hablando en este tiempo. Corregir lo deficiente, lo que está en desorden. Venimos construyendo en eso. Hemos también compartido Efesios capítulo 1 en muchas ocasiones. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18, nuestra oración. Oramos, usted sabe que oramos por noche, cada vez que nos reunimos, oramos para que sean entendidos en el llamado de Dios, para que puedan entender la herencia. Estábamos cantando las hermanas, el hermano, acá estaban cantando, la alabanza estaba cantando la herencia. Claro, escuchamos herencia y nuestra mente se dispara y no comprendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso oramos y profundizamos y buscamos y aclaramos para entender lo que es estar en Cristo. Amén. Avanzamos, este es el tema, avanzamos desde el entendimiento para que no seamos afectados. En el tiempo podamos seguir adelante, corregir lo deficiente, lo que está en desorden. Es tan necesario el prestar atención para entender y obedecer correctamente. Lo hemos visto también. Muchas veces uno no presta atención y después hace cosas y uno dice, ¿qué hiciste? Y bueno, porque yo hice. Pero lo hiciste mal. ¿Por qué? Porque no se prestó atención. Saúl lo hizo mal. ¿Por qué no prestó atención? Obedeció, pero mal. ¿Y cuántos podemos decir que estamos obedeciendo, pero mal? Porque no hemos prestado atención. Carecemos de una información, carecemos de algo que no prestamos atención. Entonces después vivimos una vida en Cristo creyendo que lo hacemos bien, pero lo estamos haciendo mal. Por eso la necesidad de entender para obedecer correctamente. Para obedecer correctamente. El desorden no dejará de estar si primero no entendemos. Una persona, si no entiende, nunca va a salir de esa vida desordenada. Tiene que entender primero. Una vez que entiende, como un efecto dominó. Hay cambios, hay cambios. Todo lo que se entienda por la luz de la palabra de Dios transformará los pensamientos, alineándolos a la voluntad de Dios. Vuelvo a remarcar, si estás tomando nota, Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 al 18, para entender la voluntad de Dios. El problema es que no haya un interés por el prestar atención. Porque todo lo que me interese me va a llamar la atención. Todo lo que me interese me va a llamar la atención. Entonces, si me interesa Dios, si me interesa conocerlo, tengo que prestar atención. Tengo que prestar atención para entender y obedecer. Oramos por entendimiento. Necesitamos entender primero. Oramos para ser entendidos corporativamente lo que Dios está mostrando. Usted dice, pastor, ¿dónde dice eso? 1 Corintios 14, 26, perdón. 1 Corintios 14, 26. Cuando ustedes se reúnan, si alguien tiene lenguas, si alguien tiene profecía, si alguien tiene tal don, délo para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Acá tengo papelito para que usted sepa lo que estaba sucediendo. Para la edificación mutua del cuerpo de Cristo, para que entendamos lo que el Espíritu Santo está hablando. Acá tengo muchos, mire,
muchos. No son míos, ¿eh? Son de todos los hermanos. Los tiraría así por arriba. Que caigan, ¿no? Que entendamos. Nos reunimos para entender. ¿Estamos acá? Hemos estado enseñando de asignación, pero veo que no se ha entendido. Porque cuando algo no se entiende, se reproduce incorrectamente. Y quiero profundizar en ese tema. Porque para que avancemos juntos, necesitamos entender juntos. Si usted no me entiende lo que yo estoy hablando, ¿cómo vamos a avanzar? Necesitamos entender lo que el Espíritu está entregando para que avancemos juntos. ¿Estamos acá? Hemos estado enseñando de asignación, como decía recién, pero veo que no se ha entendido. Escuche, se ha mirado asignación como un tema geográfico y no se ha considerado la palabra. Usted puede pensar que asignación en tema geográfico y no haber considerado la palabra. ¿Sabe por qué le digo que no puede haber considerado la palabra? Porque hay mucha información en el Face. Hay mucha información a través de video. Y Dios nos está hablando un tema puntual en este lugar y uno puede estar hablando, no sé, de un Maldonado. No sé, de un Dante Gebel. No sé. Y no estoy en crítica de ello, no me malentienda. Estoy hablando que Dios los convocó para que ustedes reciban una palabra y desde esa palabra enviar. Y déjeme llegar a ese lugar. Por eso digo, si uno no entiende, uno asiste a reuniones y se acostumbra a ir de reunión en reunión y no entiende lo que es plataforma para ser enviado. Así como un hijo viene al mundo y hay un papá y una mamá que lo van a instruir, así es la iglesia. Alguien nace a una nueva vida en Cristo y necesita ser instruido para ser enviado, que tiene que ver con ser discipulado. Pero muchas veces nosotros podemos estar en este lugar y no haber considerado la palabra. Porque Dios te está pidiendo que te introduzcas, te sumerjas en un cierto tema. Y yo esperando así, diciendo, ¿qué me van a compartir los hermanos? Cuando nos juntamos, ¿qué me van a compartir? No hay nada muchas veces. Ay, me olvidé la hojita. ¿Y usted qué piensa? Si Dios le está diciendo que el que no trabaja no coma, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiéndonos de lleno en la palabra para decir, ¿sabes qué, hermanos? Tengo una suma. Te quiero compartir que algo me alumbró el Espíritu Santo. Me hizo entender algo y quiero sumarlo. Y eso muchas veces se pasa el tiempo y no sucede. Entonces necesitamos entender lo que es asignación. Estamos acá para que avancemos. Asignación. La palabra es el tema asignado, aunque nos movemos en lugares geográficos. No estamos ignorando el lugar geográfico, pero estamos apuntando a la palabra. ¿Se da cuenta? Yo puedo estar en Santiago, puedo estar en Buenos Aires, puedo estar en Bahía Blanca, pero hay una palabra que el Espíritu me entrega para ir a impartirla en el lugar donde vaya. Usted fue convocado por el Espíritu para recibir una palabra y para darle profundidad e impartirla. El tema es que no entendamos esto. Y nuestra mente esté tan saturada. ¿Por qué digo saturada? Porque la podemos llenar de información. ¿Información en qué? En las redes sociales. Información llena nuestra mente. Tenemos tantos pasajes bíblicos y no sabe para dónde ir. Tantas prédicas en la mente y no sabe para dónde ir. Y se le va la vida. Y usted va a ver que gente llega y es proyectada y es enviada. Y uno dice, ¿qué pasó con esa persona? Se dejó enseñar, fue discipulada, fue enviada. Fácil. Fácil. Así hace el Espíritu Santo. Convoca, discipula y envía. Fácil. El tema es que eso no se entiende muchas veces. Y muchos quedan como espectadores, otros como protagonistas en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que el Espíritu quiere que entendamos para avanzar. Porque nos podemos llenar de tantas informaciones
y no entender. Es como cuando usted tiene su hijo o su hija y se sienta a la mesa a comer y le dice, no voy a comer tu comida, voy a comer al vecino. ¿Y usted se pone contento? ¿Qué tema, no? Pero sea Dios trayendo entendimiento en esta noche. Amén. La palabra es el tema asignado. Y quiero comprobarlo con la Escritura. Veamos algunos pasajes. Hechos, capítulo 9. Voy a empezar ahí, capítulo 9. Hechos. Necesitamos entender para avanzar, iglesia. Hechos, capítulo 9. Versículos 15 y 16 solamente voy a leer. Ya le estuve compartiendo. El apóstol Pablo, siendo Saulo, todavía no era Pablo, era Saulo, era el que conocían, pero no era el apóstol todavía. El Espíritu Santo lo va a intervenir camino de Damasco. ¿Estamos acá? ¿Qué dice Hechos 9, versículo 15? Que fue algo que hemos compartido, ¿cuántos años ya? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años hemos hablado de que el Espíritu Santo nos estuvo hablando de este tema? Claro, bueno, sigue llegando gente nueva y eso lo entendemos. Por eso el Espíritu nos lleva a abordar ciertos temas de nuevo. Tenemos gente, hoy está Mario con nosotros también que se quiere bautizar. Pero sigue llegando gente, entonces tenemos que enseñar algunas cosas. Que ya le hemos hablado, pero usted fíjese esto. Porque no podemos ignorarlo. Si no le enseñamos, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos trabajar juntos, iglesia. Amén. Hechos 9, versículo 15. Esto me apasiona mucho. El Señor le dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Voy a hablarlo así se escucha ahí los que está grabando. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 3 lugares. ¿Pero qué le va a enviar? Con una palabra, con una dirección en palabra. Lo va a enviar, pero con palabra. Lo escogió. ¿Pero qué hizo? ¿Lo conectó con quién? Con Ananías. ¿Qué podría haber hecho el Espíritu Santo? Y bueno, Pablo, con vos sos suficiente. No, el Espíritu Santo, así funciona, Pablo. Te voy a conectar con Ananías. Ananías va a orar por vos, va a poner las manos sobre vos y vas a recibir al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo funciona? ¿Cuánta gente vive como los llaneros solitarios y quieren hablar con Dios? Porque no han entendido el nuevo pacto. No entendieron el nuevo pacto. ¿Estamos acá? ¿Qué dice? Que lo va a enviar. ¿A dónde? A los gentiles, a los reyes y a Israel. Acá podríamos entrar en un tema que no me alcanzaría hoy, pero se resuelve algunos temas que muchas veces están en unos pensamientos que decir algunas cosas. Y acá podemos ver, porque yo lo mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos de los que hemos llegado y todavía el Espíritu Santo no nos ha dicho algo? ¿En qué sentido? Porque todavía no entendemos. Necesitamos prepararnos para lo que el Espíritu quiere hacer. Hechos capítulo 13, sigamos avanzando un poquito más. Hechos 13, mire, y les voy a mostrar otra conexión. Hechos capítulo 13, ¿qué dice? En el versículo 1, ¿qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Qué dice acá? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo, apartarme al Bernabé y a Saulo para la obra de los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Se da cuenta el envío? Yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice nada. Ay, qué problema para el Espíritu Santo. Qué problema. Iglesia, Dios nos llama a un lugar porque nos va a conectar con lo eterno. Nos va a conectar con lo que Él está diciendo. ¿Se da cuenta?
Pablo congregó para ser enviado. Tuvo que aprender, tuvo que estar junto a los discípulos. Y usted vea después, más adelante, el versículo 47 y 49, ahí nomás del mismo capítulo 13. ¿Qué dice el versículo 47? ¿Qué dice? Leamos juntos. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se da cuenta cómo nos conecta el Espíritu Santo? Cómo el Espíritu es el que envía, el que convoca, el que llama. ¿Estamos acá? No se puede ser parte del cuerpo de Cristo si no hay sujeción al Espíritu Santo junto a las autoridades. Pablo podría haber hecho lo que quería, pero el Espíritu lo conectó con autoridades establecidas por Dios para que el Espíritu dijera: apartarme a Pablo, confirmando lo que el Espíritu Santo está pidiendo. El tema es que no entendamos el llamado de Dios, creamos que es solamente algo donde yo quiera y no lo que Dios quiere. ¿Cuánto necesitamos profundizar en esto? Como dije recién, debemos entender que los llaneros solitarios no existen para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede hacer lo que quiera. Y yo he visto esto, iglesia. Uno puede decir, puede haber resultado en el ámbito natural si los injustos llegan a hacer tantas cosas. Puede suceder que muchos hagan cosas. El tema es este, que la palabra dice: en aquel tiempo yo les diré, no los conozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, no los conozco. Hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es un llanero solitario. Un hacedor de maldad es el que se maneja solo. El que dice: a mí nadie me diga nada. Y va a hacer cosas desde su corazón. Va a hacer cosas desde su forma. Entonces está ignorando al Espíritu Santo, está ignorando a lo que el Espíritu ha puesto en las personas. Y esto es algo que no se ha entendido en la vida cristiana, porque no se ha comprendido lo que es del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Después léalo, Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, del 22 al 23. En aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, y yo no los conoceré. Porque es un tema que cuando alguien hace lo que uno quiere y no lo que el Espíritu está pidiendo. ¿Se entiende? Mucha gente dice: hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. El tema es que dice el Espíritu Santo. Porque es Él el que nos tiene que mostrar, es Él el que nos tiene que guiar. ¿Se entiende? Cuando Dios te asigna en una congregación, como dije recién, es para formarte, es para discipularte. Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos. ¿Dónde vamos a ser discípulos? ¿En la nada? En el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ver con sujeción, con reconocimiento. Id y hacer discípulos. ¿Se da cuenta? El dejarnos enseñar. Esto genera una plataforma, lo que estuve hablando recién. Esto tiene que ver con paternidad, envíos bajo sujeción, conforme a la palabra asignada. ¿Quedó claro lo que es asignación? Es lo que Dios está hablando entre nosotros, para la suma del cuerpo. No es que estamos aparte, estamos en una suma. Y lo he enseñado muchas veces. Pedro fue asignado a una tarea, Pablo fue asignado, pero en lo que Dios estaba entregando en la enseñanza, asignación en la enseñanza. Nos vamos a mover en lugares geográficos, estamos en un lugar geográfico, estamos en estancia, estamos acá, como ustedes donde viajen, a donde anden, están en un lugar geográfico, pero es la palabra la que Dios está asignando para que se imparta. ¿Se entiende? Estamos acá y eso se reconocerá después discípulos, se reconocerá hijos espirituales. Pablo dice: este es mi hijo Timoteo, Filemón, y así podría nombrar mucho, no quiero quitar mucho tiempo. ¿Se entiende lo que es avanzar siendo entendidos? No podemos, escucha,
no podremos asignar si primero no se entiende lo que es estar en Cristo. Porque se ha malinterpretado. Hoy cualquiera dice estar en Cristo. Usted va a una carnicería y se encuentra con alguien que dice, no, yo no congrego, pero así amo a Dios. Y esa persona cree que está en Cristo. Qué triste. Esa persona no está en Cristo. Esa persona decidió no ser parte del cuerpo de Cristo. Porque se cerró en su criterio. Y esto es algo que usted lo tiene que entender para enseñarlo. Porque así tenemos mucha gente en el sistema diciendo ser cristianos, pero que no le diga a nadie nada porque hacen lo que quieren. ¿Qué tema? No han comprendido lo que es estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Estamos acá. Nos ha sucedido, y quiero que usted lo sepa también, porque no ha sucedido que personas llegan queriendo imponer en sus criterios y no tuvieron la humildad de escuchar lo que Dios nos asignó por el Espíritu Santo. Usted póngase a pensar que usted vaya a un trabajo y usted le diga, yo quiero hacerlo a mi forma. Si Dios te asigna un lugar, tenés que aprender cómo es la función del lugar. El tema es que hay gente que no lo entiende. Y qué triste, porque se le va a pasar la vida. Y Dios quiere usarlos. Dios quiere hacer. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta? Escuche, la humildad de escuchar lo que Dios nos asignó por el Espíritu Santo. El orgullo no les ha permitido sumarse a lo que el Espíritu Santo está llamando conforme a la palabra asignada. El decir yo lo sé todo, estamos en el horno. Necesitamos corporativamente que hay algo que Dios asignó en su palabra, en este lugar, en cada uno de ustedes, como casa. ¿Estamos acá? Quiero acelerar un poquito. Mateo 5, este sermón del monte, Mateo 5, capítulo 5, desde el versículo 5 al 6, dice la palabra bienaventurados. Bienaventurados los mansos en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Estamos acá? Hambre y sed tiene que ver con que me interesa, con que tengo una necesidad. Hambre y sed tiene que ver con que me interesa. Los que tengan oídos, oigan. Usted puede estar escuchando, pero no oyendo. Estamos acá, usted puede estar escuchando, pero no oyendo, porque oír tiene que ver con que me interesa. Me interesa. ¿Estamos acá? Haga su devocional. Le hemos dado los pasajes para que usted dé continuidad. Mateo capítulo 11, versículo 15. El Señor le dice a la gente, ustedes tienen oído, pero tienen que oír. Uno puede escuchar, pero su mente, dejé la pava, dejé la comida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer unas cosas. Usted puede escuchar, pero no oír, porque oír tiene que ver con prestar atención. ¿Estamos acá? Y eso tiene que ver con interés. El etíope, que lo estuve compartiendo, Hechos capítulo 8, tenía la necesidad. Necesitamos tener la necesidad. Pídale a Dios que le ayude a tener ese hambre y esa necesidad. Él decía, yo necesito que me enseñen. Yo disfruto cuando alguien predica porque entiendo que es el Espíritu Santo que está haciendo una suma de lo que el Espíritu está entregando. Tengamos necesidad de oír, de escuchar, más que solamente oír, perdón. Y algo que muchas veces debemos comprender cuando no se entiende, la vanidad de la mente no dejará ver. Y eso lo hemos leído también. Efesios capítulo 4, versículo 17, la vanidad de la mente. ¿Qué es vanidad de la mente? ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué me va a enseñar? ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Ahí está Leo. Leito llegó desde Buenos Aires. Leito venía de un lugar donde había aprendido mucho, Había aprendido mucho. Y yo me enteré después del tiempo. No me enteré cuando él llegó, me enteré el tiempo. Se sentó en la silla y dijo, ¿qué es esto? Se sentó en una silla, Leito, ahí. ¿Qué es esto? Esto es iglesia. Mira las luces que tienen. Mira cómo se visten. Leito.
una persona de una punta se acercó y le habló. Dice esto el Espíritu Santo. ¡Ay! Qué tema, ¿no? Porque el Espíritu Santo te va a intervenir por medio de otra persona, te va a hacer saber que muchas veces estás equivocado y que Dios te ha convocado. Y yo le doy gracias a Dios que Él sigue. Ahí está Jimmy. Antes teníamos abierto ahí arriba y yo predicaba acá, de este lado. Y Jimmy decía, ¡ay, cómo le miente a la gente! Pero yo me causa gracia porque después te enteras de todo. Hasta que el Espíritu Santo se revela y hace entender que Él está entre nosotros, que Él es real. Dale un aplauso al Señor. Iglesia, quiero acelerar un poquito, pero no quiero dejar de compartir nada de lo que estoy hablando en esta noche. Necesitamos darle lugar a la palabra y quiero que entendamos que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso dice 2 Corintios capítulo 4, desde el versículo 4. Y algo que debemos entender, que hay una gran diferencia cuando una persona es incrédula o una persona es ignorante. Una persona incrédula es una persona que está escuchando, pero no quiere, por voluntad propia, no accede, no abre su corazón, no recibe la palabra. Eso es una persona incrédula. Una persona incrédula es una persona que ya está sabiendo lo que está bien y lo que está mal, pero no abre su corazón a la obediencia, a la palabra, no lo abre. Una persona ignorante es una persona que no sabe, y esto es algo que tenemos que tener bien claro, para que cuando usted enseñe a alguien también sepa lo que es una persona ignorante y lo que es una persona incrédula. Una persona incrédula es una persona que está escuchando que Dios le está hablando, pero no abre su corazón a recibir la palabra. Por voluntad propia decide no creer. La persona ignorante es la que no sabe. ¿Ve la diferencia? Para que usted lo pueda también tener claro esto, porque muchas veces nos podemos encontrar en ese estado de incredulidad. Nos podemos encontrar en ese estado y no habernos dado cuenta que es Dios el que está hablando, que es el Señor el que está guiando. Y nos ponemos en un criterio, pero mira cómo se viste, mira cómo... Y no entendemos que es Dios el que está hablando. ¿Se da cuenta? Entonces podemos estar en esa posición, creyendo que son hombres. ¿Sabe qué me pasó hace unas semanas atrás? Día domingo, estaba durmiendo. Habíamos tenido la reunión, había predicado esa noche, había predicado de obediencia. Y a la noche me fui a dormir. Bueno, chocolate por la noticia. Me fui a dormir y estaba muy dormido y parecía que la puerta me la iban a derribar. Y me senté en la cama y digo, los albañiles. No eran los albañiles, era domingo. Acá está la patrona, no, guarda. Los albañiles, no eran los albañiles, era domingo. Y me senté en la cama, haciendo silencio. Era muy temprano, todavía estaba un poco de noche, y una voz habló en mi corazón. Si yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Y dije, Señor, ¿qué querés enseñarnos? El día sábado predicó Andrés. ¿Qué predicó Andrés? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se da cuenta cuando no entendemos que es Dios el que nos está hablando? Que nos ha convocado para guiarnos y enseñarnos. Pero muchas veces vemos a la persona, si tiene muchos años, pocos años, y no les damos lugar al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Quiero terminar, pero sí dejarte bien claro que la carta de Hebreos capítulo 1, el versículo 2 dice la palabra que Dios, habiéndonos hablado por mucho tiempo por medio de profetas, hoy nos habla por medio del Hijo. Nuevo pacto por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo en la tierra? Se lo he compartido muchas veces. El Cristo necesitó un cuerpo, y ese cuerpo se llamó Jesús y se llama Jesucristo.
¿Estamos acá? Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado y Cristo fue impartido. ¿Cuál es el nuevo cuerpo de Dios en la tierra? La iglesia. ¿Y cómo nos va a hablar Dios? Por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los hermanos. Ahora, si Dios nos está hablando y no quiero escuchar, ¿se da cuenta? Y esto nos puede suceder y yo quiero que usted vea esto. Yo quiero ir terminando con esto. André, acércate un poquito. Vení, André. Vení, André. Yo quiero pedirle a Dios. Vení, Lore. Yo quiero hacer lo que Dios me mostró. Vení, Lore, un poquito. Vení, Anita. Vení, Anita. Vení, acércate. Vení, More. Vení. Vení de este lado, ¿sí? Mire, yo quiero hacer algo gráfico. Quizá usted lo pueda recibir, lo pueda entender. Mire. Hebreos, como dije recién, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios habiéndonos hablado por mucho tiempo por medio de profetas. ¿Cuál es la función hoy del profeta en el nuevo pacto? Dar testimonio. El profeta va a dar por seguro lo que está sucediendo del Espíritu. Pero Dios le está hablando a cada uno porque tienen al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todos los que estamos acá hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ustedes. Ahora, usted fíjese esto. Eso nos dice la palabra, ¿no? Y yo quiero hacer algo gráfico para que usted entienda. Le mostré los papelitos. Porque usted entienda que Dios habla por medio de la iglesia. El tema es que yo piense, porque puede cometer el error, la incredulidad. Estamos acá, la incredulidad puede cometer el error de decir, oh, ¿me escucha lo que está hablando? No, mirá lo que está diciendo. No, pero eso que está diciendo. Eso muchas veces es la incredulidad. Y usted tiene que entender, y Dios está dando testimonio por medio de papelitos de muchos, que Él está en medio de nosotros. Ahora, puede pasar esto. Hoy quiero hacer algo gráfico. Pastor, líderes, o voy a decir servidores, que Dios ha levantado en autoridad, porque eso también, ojo, Dios ha levantado en autoridad, y yo puedo estar así, Señor, quiero que me hables. Y el pastor hablando, los servidores hablando, Señor, háblame. Y le hablo a la pared. Puede suceder que el Espíritu te hable en intimidad, pero siempre te va a conectar en el cuerpo. Por eso le he compartido los pasajes, porque es verdad que el Espíritu nos habla a cada uno en particular, pero nos va a conectar con el cuerpo. Siempre nos va a conectar con obediencia. Siempre el Espíritu Santo, si nos ha hablado el Espíritu Santo, si es Él el que nos ha hablado, nos va a conectar con obediencia. Nunca nos va a conectar con lo que no es obediencia. Si es el Espíritu Santo, porque lo que es del Espíritu se conecta con el Espíritu. ¿Se entiende? Necesitamos entender esto, porque muchas veces estamos mirando las paredes y pensamos de, no sé, una imagen. A ver, Dios. Y el hermano te tiene que ir a abrazar, te tiene que decir, el Señor está hablando. ¿Cuánto cuesta entender? Ponte de pie. Ahí en el video yo voy a dejar grabado a través de estos pasajes. Le pido la alabanza que se acerque. Vamos a cerrar esta noche algunos pasajes para que ustedes después lo desarrollen y lo profundicen. Ahí en el video va a quedar. Está bien, no hace falta que se muevan, Vamos a cerrar juntos. Acá somos parte del cuerpo de Cristo. Y si alguno después se quiere acercar más acá, hágalo. Porque vamos a cantarle al Señor. Y vamos a volver a cantar esta canción que tiene que ver con que su luz. La cantaron en la última, no recuerdo el título de la canción. La gloriosa obra. Vamos a cerrar con esa canción. Escucha, para que usted después lo leas en tu casa. Pero es necesario que tú entiendas que el Espíritu Santo te va conectando, te va uniendo. Es el Espíritu que los ha convocado a ustedes, es el Espíritu que les quiere enseñar, es el Espíritu el que los quiere guiar, pero tengo que entenderlo para avanzar. Si no entendemos, no podemos avanzar. Se nos puede pasar el tiempo, la vida aquí en la tierra. Hechos,
Hechos capítulo 9. Después léanlo ustedes, el apóstol Pablo tiene el encuentro. Eso para que ustedes lo hagan como devocional. El apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor camino a Damasco y el Espíritu Santo lo conecta con Ananías. ¿Y qué le dice Ananías? Ay, no, Dios, con Saulo me vas a... No, Señor. Y el Señor que le dice, yo lo he escogido. ¿Usted sabe que Dios lo escogió a cada uno de ustedes? ¿Usted sabe que cada uno de ustedes fueron escogidos por Dios y fueron llamados por Dios? Si alguno se sentía menos, saque eso de su mente y empiece a creer que Dios los llamó. Empiece a creer y entender que Dios los ha convocado y los ha conectado para lo que quiere hacer Él desde la eternidad que ya fue hecho. Amén. Hechos capítulo 9 versículos 6 al 19, ahí para que quede anotado en el Face, ¿estamos en qué? En YouTube. Bien. Hechos capítulo 10 versículo 19 al 33. Ahí podemos ver a Pedro, porque usted dice, Pablo le pasó a Pedro también, y así puede leer muchos más. Ahí Pablo estaba orando en su pieza. ¿Usted ora en su pieza? Bueno, si Dios le habla en su pieza, lo va a conectar con la obediencia, lo va a conectar con el cuerpo de Cristo. ¿Sabe quién? Un hombre. Dice la Biblia que un hombre estaba orando, un Cornelio, un hombre reconocido en los cielos por lo generoso que era con Dios, por las ofrendas que él traía. El Señor era reconocido en los cielos y estaba orando y el Señor le dijo, el Señor le habló, te voy a hacer entender. Y Pedro estaba orando en otro lugar, muy lejos, y el Señor le dijo, vas a ir a un lugar y te va a venir a buscar gente y te va a llevar. No tengas miedo, Pedro, porque esa gente te va a llevar para que tú le enseñes lo que yo quiero enseñar, el Espíritu Santo. Estamos acá, Hechos capítulo 10, versículo 19 al 33. Romanos capítulo 12, desde el versículo 4 al 7 nos habla del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 a 12 nos habla del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 nos habla del cuerpo de Cristo, la ayuda mutua, la edificación mutua, para entender lo que Dios está hablando. Efesios capítulo 4, versículo que lo hemos hablado. Desde el versículo 11 en adelante, si usted quiere leer todo el capítulo 4 de Efesios, usted va a ver lo que va diciendo. Colosenses, capítulo 2, versículos 7 al 10. Podemos ver que todo está guiado por el Espíritu Santo. Amén. Oramos. Señor, queremos agradecerte, porque tú nos has hecho comprender que tu Espíritu nos conecta, nos convoca y nos hace encontrarnos en lo que tú quieres. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Tú los has convocado, tú los has llamado, Señor. Y oro, Señor, para que esta palabra traiga entendimiento, que tú eres el que ha llamado, y que podamos considerar cuando hay una exhortación, cuando hay una palabra, para seguir adelante en lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quería cantar, pero el Espíritu Santo dice, está.